Migrante, bienvenido al SIG. Astrid Flores es una odontólogo oriunda del estado Carabobo, que tras haber vivido momentos difíciles y gracias a su preparación, determinación y apoyo familiar, ha logrado su propio consultorio odontológico en la ciudad de Lima. Acompáñanos a conocer la historia de esta verdadera capa. Doctora, bienvenida. Eres un capo, gracias por aceptar la entrevista, porque a nosotros nos complace muchísimo tenerla, porque su historia se asemeja a la de millones de venezolanos. Le tocó vivir la crisis venezolana dentro de nuestro país, 2017, 18, 19, 20, épocas muy duras. Sales, llegas a esta ciudad y hoy tiene pues su consultorio odontológico. Es fácil, digamos, las personas que llegan, la saludan, ven su consultorio y dirá, pues la doctora tiene años en este país, y no es así. ¿Cómo sucede? ¿Qué hay detrás del consultorio odontológico de la doctora Astrid Flores? ¿Cómo surge en medio de la situación actual, pues, las herramientas para montar este consultorio? Cuando decido tomar la decisión tenía mucho miedo, porque todas las personas con las que había trabajado, odontólogos venezolanos acá, me decían, no, yo tengo 3 años, ya todos me conocen, enero y febrero son los peores meses, te va a ir súper mal, comienza el verano, la gente se va fuera de Lima. Y yo lo primero que decía es, tengo miedo. Imagínate abrir un consultorio y no tener para pagar el alquiler. Y recuerdo realmente cómo empezó todo. O sea, mi hermano me dijo, Astrid, vamos a montar el consultorio, o sea, vamos a sumar para poder tener esos ahorros y poder abrir el consultorio. Y yo le dije, la primera respuesta fue, no, me da miedo fallar. Todos tenemos siempre miedo a fallar. Y de verdad tenía mucho miedo porque me dejaba llevar siempre por lo que me decían los demás. Y lo último que me pasó fue que fui en decadencia. Y al principio ganaba bien, luego empecé a ganar más o menos y llegué a un stop. Hice 400 soles en el mes. Y bueno, siempre he querido poder apoyar a mi familia. Y bueno, yo sacando las cuentas dije, esto no me alcanza ni para pagar el alquiler, ni para poderle mandar a mi mamá en Venezuela. Y mi hermano me dijo, ¿qué hacemos? O sea, tienes que tomar una decisión. Y siempre, cuando uno toma una decisión, tiene que pensarla 2 veces porque no sabes si exactamente va a ser la correcta. Y bueno, fue así como dije, bueno, es el momento. Lo que tengo son 400 soles, el próximo mes no puedo estar así porque tengo una responsabilidad que tengo que cumplir. Mi mamá está en Venezuela, tengo que mandarle dinero, o sea, con 400 soles ni le alcanza a ella ni me alcanza a mí. Y dije que sí, y fue como empezó esto. Me acuerdo que el primer día que abrí el consultorio prácticamente solamente tenía para pagar el alquiler, o sea, el primer mes y el mes de la renta, y iba a empezar y no me había escrito ningún paciente. Ese día me paré y me acuerdo que me puse a hacer arepas y me puse a escuchar alabanza y me puse a escuchar música cristiana porque dije como que, Diosito, por favor, necesito que esto suceda y que suceda ya. O sea, para mí el primer día era fundamental. Y me acuerdo que mi hermano me dijo como que, bueno, vamos a poner publicidad, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder llegar. Y eran las 12 del mediodía y no tenía a nadie. Y yo con mucho miedo dije como que bueno, es el primer día, todos los comienzos son difíciles. Y me acuerdo que ya eran como las 3 de la tarde y empezó a sonar el teléfono. Pim, pim, pim. Y yo dije, y cuando vi ese día, el primer día, pude agendar a 10 pacientes. Lloré muchísimo porque dije, wow, o sea, son 10 personas que están creyendo en mí. Hablemos de Venezuela. Una época pues muy dura
y que muchos venezolanos pues salieron del país independientemente si estaban estudiando o no, pues la crisis económica superó cualquier barrera. ¿Por qué no salió, digamos, antes? Se sentía secuestrada en el país, era un tema económico, era un tema de responsabilidad familiar que no le permitían salir de nuestro país en aquellos años. Creo que es ambas, porque sentirte en Venezuela atrapada por la situación me acuerdo cuando mi hermano se fue del país y fue como que tenemos para uno solo. O sea, el mayor se va y yo estaba estudiando, o sea, tampoco era una opción para mí porque para mí ser odontólogo lo era todo. O sea, yo me tracé una meta y yo dije, yo no puedo perder el tiempo, yo necesito estudiar. Pero el hecho de quedarme en Venezuela era saber que tenía que sobrevivir, porque la crisis iba aumentando, los precios iban aumentando, el transporte era terrible, no me podía movilizar a la universidad, de por sí tenía que escoger entre realizar una panorámica o hacer mercado. Y mi mamá tenía que tomar esa decisión y era extremadamente difícil porque yo me sentía culpable. Yo decía, me estoy quedando y estoy siendo una carga, no sé qué es peor. Muchos rostros que yo veía, familiares, o sea, mi propia mamá, ella decía, me siento desesperada porque me acuesto y estoy pensando en qué vamos a comer mañana, en cuál es la solución, en dónde voy a tener que ir, en el estar yendo de un sitio a otro para buscar economizar las cosas y el rostro de ver las colas en los mercados de las personas contando el dinero porque no les alcanzaba. O peor aún, sacaban su cuenta y cuando llegaban el precio había aumentado. Llegar al punto de sentarte en la mesa, me sentaba en la mesa con mi mamá y decíamos, ¿quién cena hoy? Es demasiado complicado, o sea, y mi mamá decía como que bueno, y le dolía más a ella porque saber que yo tenía que ir a la universidad el siguiente día con el estómago vacío era algo que yo siempre digo, ser madre es una responsabilidad demasiado fuerte porque te toca tomar decisiones difíciles. Y al final no comía yo, comía mi abuela porque decíamos como que bueno, o sea, hay que darle los mejores días, aunque no sabemos cuántos sean, pero por lo menos que ella pueda sentirse tranquila. Doctora Astrid es egresada de la Universidad José Antonio Páez, una universidad del estado Carabobo, pero una universidad privada y una universidad pues que a muchos se les hace imposible de pagar. Nos habla de una crisis económica, una crisis fuerte, cómo culminar unos estudios en una universidad que posiblemente pues cuando ingresó se podía pagar, pero al agravarse todo, muchos dejaron de estudiar. Llegó el momento de parar los estudios en plena crisis venezolana. Creo que esa fue para mí una de las situaciones más complicadas, porque a mí el poder estudiar odontología me costó muchísimo. Y cuando tú dices, bueno, ya estoy montado en el barco, ya lo que toca es andar. Y en el 2019, mi papá me dice que ya no me puede seguir pagando la universidad. Mi papá estaba en Panamá porque en el 2017 mi papá decide emigrar junto con mi hermano hacia Perú y mi papá hacia Panamá. Y la situación económica en Panamá empezó a empeorar, el trabajo, la xenofobia, fueron muchos factores que hizo que él estuviese mal económicamente y me dijo, hasta no te puedo seguir pagando la universidad. Bueno, estudié en la Universidad José Antonio Páez, una universidad privada, que tienes que llevar todos tus implementos y aparte tienes que pagar un semestre, en ese tiempo eran $400 y justamente recordando, le comentaba a mi hermano y le decía, tú ganabas 1,000 soles. ¿Cómo hacías para pagar $400? O sea, impresionante, pero a veces, bueno, es el esfuerzo que le toca a muchas personas que están fuera en poder ayudar y retribuir a su familia en Venezuela. Ese momento fue el momento más difícil porque me tocó decidir qué hacer, dejar de estudiar y ponerme a trabajar cuando el sueldo eran $5. El sueldo mínimo eran $5, o sea, fue la etapa más difícil de Venezuela entre el 2018 y 2019 porque
la comida estaba súper cara, no se conseguía nada, tenías que saltar y brincar para poder hacer algo, de paso no había transporte, tenía que irme guindada con un pie adentro y otro afuera para poder ir a la universidad, y yo decía, wow, o sea, he hecho tantas cosas, he hecho tantos sacrificios y se acabó, voy a dejar de estudiar. Ese fue mi dolor más grande y dije, bueno, me toca empezar a trabajar. Pero cuando le comenté a una profesora y le dije, bueno, voy a empezar a trabajar, ella me dijo, pero es que no te da, o sea, son 5, 20 dólares quizás al mes, y los 380 dólares que sobran, y yo decía, wow, o sea, no puedo seguir estudiando. O sea, en ese momento se me paralizó todo porque dije, no puedo más, pues. O sea, me rendí. Es allí quizá donde aparece una vez más tu hermano que estaba acá en el país, en Perú, y dice, pues yo me ocupo, no puedes dejar de estudiar, tienes que continuar, yo me hago cargo de eso. ¿Qué representa que sea pues tu hermano, que creo que no se lleva muchos años, que diga, pues aquí estoy yo y tú vas a continuar tus estudios? Bueno, obviamente la felicidad llenó mi rostro, pero me sentí una carga. Creo que nadie quiere ser carga, y más cuando la situación de Venezuela estaba empeorando cada vez más. Entonces yo decía, o estudio o comemos. Entonces era como que, Astrid, no te preocupes, yo voy a hacer todo lo posible para que tú salgas adelante y tú puedas terminar tus estudios. Y así fue, o sea, para mí creo que el momento que no me esperaba fue poder graduarme y tener a mi hermano presente en mi acto. O sea, después de 5 años sin verlo y de 5 años sin ir a Venezuela, estuvo presente, y para mí obviamente fue un regalo de Dios. O sea, siento que todavía son cosas que le debo y que voy a estar agradecida toda mi vida. Hemos sido un apoyo. Eso es algo que es difícil porque, como tú bien dices, a veces hay hermanos que pelean, que no están de acuerdo. Igual es prácticamente normal porque la convivencia siempre es difícil, pero realmente yo he entendido que para a veces lograr grandes cosas necesitamos un apoyo, necesitamos a alguien al lado, así sea que a veces nos dé un abrazo. Y muchas veces en este camino, tanto del personal como mío, hemos estado bajos y decimos, estamos uno para el otro. A medida que pasó el tiempo nos dimos cuenta que habíamos perdido mucho tiempo. Fueron 5 años sin vernos, fueron 5 años cada uno teniendo una lucha totalmente diferente, porque yo en Venezuela lo que podía me lo callaba, muchísimas experiencias que, ejemplo, o sea, el hecho de desmayarme en un autobús porque no había desayunado y cuando me despertaba estaba en el piso. Esas son cosas que yo nunca les había contado a él, porque decía, yo no puedo seguir siendo una carga, no puedo. Doctora, actualmente también apoya iniciativas sociales. Hace días pues ya teníamos pautada la entrevista y me la encuentro en la casa Ronald McDonald, una fundación que pues apoya muchísimo a la comunidad, y me la encuentro pues allí. Le pregunto pues qué está haciendo. No, yo ayudo pues también a muchas personas que no tienen para ir a un odontólogo. ¿Cómo nace esa sensibilidad por ayudar al prójimo de manera gratuita? En Venezuela muchas veces, ya cuando estaba a punto de venirme y la situación estaba mucho más complicada a nivel del tema de lo caro que se empezó a poner todo era extremadamente costoso. O sea, yo atendía hasta 3 pacientes al mes porque las personas no iban a gastar $20 arreglándose una muela cuando tenían 3 hijos en casa que tenían que alimentar. Y muchas veces trabajaba de gratis, porque yo decía, va en contra de mí dejar a un paciente con un acceso de este tamaño que llegaba a mi consultorio y contaba el dinero y me decía, no me alcanza. Y yo le decía, no importa, vamos a sacarte esa muela, vamos a curarte, y el día de mañana yo sé que Dios me lo va a retribuir.
Y esas cosas las hice en Venezuela y siempre me acuerdo de que cuando ya la situación estaba bastante fuerte, que ya me había graduado, fue como que bueno, ya soy odontólogo, ya puedo empezar a trabajar. Empiezo a trabajar y me encuentro con otra realidad. Ya no soy estudiante, ahora soy profesional, tengo que cobrar, cosa que a veces uno le da como miedo cuando está recién graduado, porque es como que vale tanto, si quieres me lo pagas y si no, no importa. Y las personas no tenían y me ofrecían hasta pagarme con aguacates. Y yo decía, ellos necesitan la extracción y yo necesito los aguacates. ¿Por qué? Porque la comida era necesaria. Y mi mamá me decía, gloria a Dios, hija, llegaste con aguacates. Y yo dije, si lo hacía en Venezuela, obviamente lo puedo hacer fuera. Y lo voy a hacer fuera porque estoy demasiado agradecida con Dios y con mi carrera, de poder decir que puedo ayudar a alguien más, bien sea con mi trabajo y hasta dando un empleo. Actualmente trabajo con una chica venezolana que nunca le habían dado la oportunidad de trabajar como odontólogo, siendo odontólogo, y yo no lo podía creer. Entonces a veces como venezolanos somos nuestros propios enemigos. A veces el enemigo de un venezolano es otro venezolano. En mi primer trabajo acá, trabajé como asistente dental y yo estaba demasiado emocionada. Yo decía, wow, voy a trabajar en mi área, de paso voy a ganar, eran como 1.000 soles. Y yo decía, o sea, obviamente era mucho más de lo que ganaba en Venezuela y yo estaba extremadamente emocionada. Pero cuando empecé a ver el trato, me humillaban. Este odontólogo venezolano, compatriota, me decía, ¿y así te graduaste? Me decía, no, tú no puedes empezar bien, tú acabas de llegar y tienes que pasar el trabajo que hemos pasado todos los que llegamos. Y yo me ponía tiesa porque yo decía, ¿será que es así? Y me sentía mal venezolana. Yo decía, me siento muy mal y hay tantas personas en las calles y realmente no es así porque no todos tenemos que pasar el mismo proceso. Y yo realmente siento que si tú tienes el poder de ayudar a otro, ¿por qué no lo haces? Todos tenemos una primera vez yendo a un país extranjero, siendo migrantes en un país sin conocer a nadie. Ese era mi primer trabajo. Yo tendría como 3 días de haber llegado al país y me sentí muy mal. Y a mí yo soy muy de mostrar con las caras y me acuerdo que me acerqué a mi compañera de Trujillo, esta chica, y me dijo, tranquila Astrid, las primeras 2 semanas yo llegaba llorando a mi casa. Y me partió el corazón. Yo decía, la necesidad te hace aguantar demasiadas cosas. Y uno como venezolano que pasó tanto trabajo en Venezuela, se te olvida que tienes derechos, se te olvida que vales mucho, o sea, que no tienes por qué estar aguantando que alguien te trate mal, porque nadie es más que tú y tú no eres menos que ellos. Y al final todos llegamos a Perú por la misma razón. Teníamos necesidades y queríamos cumplir sueños que Venezuela no nos los permitía. Doctora, no se va a escapar de nuestras 2 preguntas obligadas. ¿Qué extrañas de Venezuela? ¿Y cuál es la lección más importante que le ha dejado ser migrante? Bueno, lo que extraño de Venezuela, que aún no puedo traer, es a mi mamá. Pero es porque sé que todavía está pasando esta situación de tener que despertarse o no poder dormir porque el día se vuelve complicado. Tener a una persona mayor y a mis tíos que son discapacitados. Una de ellas es médico de la Universidad de Carabobo, que a raíz de esta crisis que hemos vivido cayó en una depresión que no pudo salir y actualmente está medicada, y que es una responsabilidad muy grande y que hoy en día tenemos la responsabilidad mi hermano y yo sé que tener que estar en Venezuela es complicado y querer traerme a mi mamá es mi sueño de todos los días y poder mostrarle la Costa Verde y que yo sepa que va a estar tranquila. Y me da risa porque ella siempre me dice, ¿cómo está mi hija rica y famosa? Y ella lo cree. Y espero poder retribuirle todo lo que ha hecho por mí.
ojalá nosotros tuviésemos la misma fe en nosotros que tienen nuestros padres. Y bueno, la lección más grande que me ha traído ser migrante es la empatía. No olvidar de dónde venimos, lo que valemos y para dónde vamos. Estar acá me ha dado la oportunidad de conocer gente maravillosa, gente que tiene demasiado talento y que me ha demostrado que todo es posible siempre y cuando te lo propongas y no dejes de luchar. Entre esas personas estás tú y te aplaudo y te admiro muchísimo. Y creo que cuando nos vamos de casa nos tenemos que acordar de todos esos sueños que teníamos de chiquitos. Porque si nos los proponemos lo vamos a lograr. Siempre con la cabeza arriba y recordamos lo que valemos. Y siendo empáticos con las personas que conocemos, porque seguro tienen algo bueno que aportarnos en nuestra vida y todo lo que nos pasa nos ayuda para bien. Todo, experiencias malas, buenas, azules, amarillas, de cualquier color, nos ayudan y nos hacen mejor persona, pero creo que la lección más grande es ser empáticos y no olvidar de dónde venimos y a dónde podemos llegar.